La historia del espionaje. Episodio 2. Estallan los conflictos en Berlín. Los tanques salen a la calle. Hay una violenta confrontación entre el bloque comunista y el capitalista. Stalin, Truman y Churchill sellan su victoria sobre la Alemania nazi con un apretón de manos. Berlín ha quedado dividido en 4 zonas de ocupación administradas conjuntamente por la Comisión de Control Aliada. Pero la alianza no duraría mucho. Las diferencias entre este y oeste eran demasiado grandes. El director del servicio secreto soviético, Lavrentiy Beria, visita las ruinas de Berlín. Una nueva guerra va a comenzar, la Guerra Fría. Esta vez, los agentes de los servicios secretos estarán en primera línea. Tras la Segunda Guerra Mundial, los espías alemanes contactaron con los estadounidenses y muchos se llevaron archivos oficiales consigo. Entre los desertores hubo un general del ejército de Hitler que había rescatado 50 cajones de documentos sobre el Ejército Rojo. Su nombre era Reinhard Gehlen. Pretendía utilizar los archivos secretos para comprarse el favor de la mayor potencia occidental, Estados Unidos. Gehlen procedía de una familia nacionalista alemana. Nunca tuvo dudas respecto a lo que debía hacer al terminar la escuela: labrarse una carrera militar. Su ascenso fue muy rápido y en 1942 asumió el mando del Frente del Este, una unidad de espionaje. Después de la guerra, Gehlen ofreció sus servicios a los estadounidenses, que lo trasladaron a su país y lo sometieron a interrogatorios durante un año. No se fiaban de él a causa de su pasado nazi, pero necesitaban expertos en el Ejército Rojo. El CID, el Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense, era muy receloso respecto a Gehlen y trataron de explicar sus motivos, pero tenían la batalla perdida entre los políticos. El motivo que alegué en el informe original en diciembre de 1948 era que aceptábamos la responsabilidad con esta organización porque no teníamos elección. Al final, los estadounidenses decidieron trabajar con el exgeneral nazi y financiar la organización Gehlen. En diciembre de 1946, Gehlen inició sus operaciones en Pullach, cerca de Múnich, en unas instalaciones originalmente construidas como viviendas. Estaban aisladas y suponían el lugar ideal para el despliegue de un servicio de inteligencia. Había agentes estadounidenses, pero cada vez eran más los viejos camaradas que se incorporaban. Entre ellos Heinz Felfe, exagente de inteligencia de las SS. La organización Gehlen fue su segunda opción. Primero había contactado con el servicio secreto ruso. Mis amigos soviéticos me dijeron que si quería ser útil, mi pasado era la llave que me abriría la puerta a los servicios de inteligencia de Alemania Occidental. Me dijeron que estaba predestinado debido a mi participación en la inteligencia militar y en las actividades de espionaje durante la guerra. Quédate allí, me aconsejaron. Nos serás de más utilidad. La división de Alemania continuaba. En Occidente, las potencias de ocupación implantaron un Estado democrático alemán. En 1949, los alemanes occidentales elegían su primer parlamento federal. El 15 de septiembre, Konrad Adenauer se convirtió en el primer canciller de la República Federal de Alemania. Adenauer percibió que la principal amenaza contra la nueva república era la Unión Soviética. En octubre de 1949, la potencia de ocupación en Alemania del Este estableció la República Democrática Alemana, una democracia popular al estilo de la soviética. Pero la mayoría de los alemanes orientales renegaron de esta república y huyeron al oeste. La insatisfacción aumentaba en el este, tanto con las condiciones políticas como con las económicas.
Debido a la situación en la que se encontraban, la organización Gehlen prosperó mucho en aquella época. Una de las formas de demostrar el descontento y la oposición dentro de la República Democrática Alemana era trabajar para la organización Gehlen. Todavía existía una relativa libertad de movimiento y numerosas redes, contactos con antiguas fuerzas e incluso vínculos familiares que se podían utilizar. Y había muy pocos fieles que seguramente eran comunistas. Por eso el régimen de la RDA seguía necesitando burgueses cualificados, como se les conocía por entonces, y fue relativamente fácil reclutarlos. Una elección muy acertada de la organización Gehlen fue Walter Gramtz, que ascendió deprisa en la jerarquía de la RDA. Su jefe, Ernst Wollweber, era el homólogo de Gehlen en el este. Eli Barsatis era la secretaria de Otto Grotewohl, el jefe del gobierno de la RDA. Las actas de las reuniones gubernamentales y las directivas del Politburo pasaban por sus manos. Incluso el anticomunista Hermann Kastner llegó a ser miembro del gobierno de la RDA e intervino activamente en la política. Pero el levantamiento del 17 de junio de 1953 lo cambió todo. Cuando la situación se descontroló, el líder del Partido Comunista, Walter Ulbricht, llamó al Ejército Rojo. La fuerza estatal prevaleció y lanzó el contraataque. El nuevo ministro para la Seguridad del Estado, Ernst Wollweber, pretendía combatir al enemigo en Occidente, especialmente a su equivalente en la jerarquía, Reinhard Gehlen. Comenzó una encarnizada campaña para difamar a Gehlen y todo lo que le concernía. Atacó su organización, su trabajo y su persona con métodos propagandísticos. El agente doble Hans-Joachim Geyer le denunció ante la prensa. Zum Zeichen meiner Aufrichtigkeit übergebe ich alle Geheimdokumente, die sich in der Westberliner Spionagedienststelle X9592 der Spionageorganisation Gehlen befanden, den zuständigen Organen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Reveló información sobre la estructura y la metodología de la organización Gehlen. Cientos de sus agentes fueron arrestados. Eli Barsatis, la secretaria de la oficina de Otto Grotewohl, fue acusada de espionaje y ejecutada en 1955. Fue un duro golpe para la organización Gehlen. Únicamente Graf y Kastner consiguieron llegar a Occidente. En el Berlín de ambas Alemanias seguía disfrutándose de cierta libertad, de ahí que estuviese plagado de espías. Según los datos de la contrainteligencia británica, 1 de cada 2 berlineses era agente secreto. La organización Gehlen también tenía agentes, si bien fue prohibida por el sistema de las 4 potencias de Berlín. Los agentes occidentales estaban interesados en el cuartel general de Berlín Karlshorst, centro de inteligencia de los soviéticos en Alemania. Un agente británico descubrió que las llamadas del cuartel general de Karlshorst pasaban por los cables del Reichspost, el antiguo servicio postal. Pinchando esos cables tendrían acceso al tráfico telefónico militar de toda la esfera soviética. Los británicos cavaron un túnel para pinchar los cables, una operación que ya había sido un éxito en Viena. Las transcripciones de las conversaciones eran analizadas por el servicio secreto en Londres. El director del departamento a cargo era George Blake. En la Segunda Guerra Mundial, Blake colaboró con la resistencia en Alemania y Holanda. Reclutado por los británicos, fue enviado a Corea a principios de los 50 para implantar una red de espías. Allí tuvo ocasión de experimentar los horrores de la guerra. Aprendí una lección de todo aquello y llegué a la conclusión de que la destrucción que vi en Corea era infinitamente más grave que la que sufrió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Yo fui testigo de ambas catástrofes. De hecho, he perdido mi fe en la religión cristiana. No era un observador neutral,
No lo experimenté como un hombre imparcial. No, en esta guerra estaba muy implicado, a favor de uno de sus bandos. Pero de repente tuve la necesidad de preguntarme si estaba en el bando correcto. Y entonces me di cuenta de que no era así. Estaba en el lado equivocado. Blake fue capturado por los norcoreanos. En el campo de prisioneros, sin que lo supieran sus compañeros, estableció contacto con el servicio de inteligencia soviético. En abril de 1953, Blake aterrizó en el aeropuerto de Londres junto con otros prisioneros repatriados de la Guerra de Corea. Lo recibieron como a un héroe. Nadie sospechaba que se había convertido en espía soviético. El servicio secreto lo puso a la cabeza del departamento. El proyecto más importante por entonces era la Operación Gold, el túnel que planeaban excavar en Berlín. Para financiarlo, los británicos necesitaban a los estadounidenses. En el distrito Rudow de Berlín Occidental, los cables pasaban 200 metros por detrás de la frontera del sector soviético. Los estadounidenses levantaron construcciones que simulaban ser puestos de radar e iniciaron las obras del túnel. Estuvieron cavando durante 18 meses sin saber que George Blake ya había traicionado la operación. Me resultó muy sencillo transmitir aquella información. De hecho, se trataba de un plan muy sencillo y los datos eran muy fáciles de comprender. Solamente tuve que enseñarles la frontera, la Schönenfelder-Schoss, y les dibujé un boceto. Había un cementerio a la derecha del túnel, y ese cementerio podía utilizarse como un punto de referencia. Era un lugar ideal. Me sirvió para indicarles todo. Tracé una línea desde la frontera hasta más allá del cementerio y hacia la carretera bajo la cual pasaban los cables. Muy sencillo. Eso fue todo lo que tuve que hacer para informar a los rusos. There they are, Soviet telephone lines. It took 4 years' work and $28 million to get here. Кто-то их украл. Да это просто невозможно. Его пока кто заблокирован в отделении. Товарищ, я думаю, в вашем отделе завелся нечестный тип. 400 ящиков... En realidad, hasta el año 1958 no se pudo utilizar toda aquella información y elaborar informes con el material que se extrajo de las líneas del túnel. En Moscú muy pocos sabían de aquella operación. Proteger al espía número 1 del KGB, George Blake, era la mayor prioridad. Durante 11 meses, los británicos estuvieron escuchando a los rusos con su consentimiento. El KGB planeó minuciosamente el descubrimiento casual del túnel y representaron una fingida indignación ante la prensa mundial, todo con fines propagandísticos. Los periodistas de todo el mundo inspeccionaron el túnel en Alb-Klinik, Berlín. Cerca de la frontera en territorio de la RDA, los estadounidenses habían construido una central subterránea desde donde pinchaban las líneas telefónicas soviéticas y alemanas. La prensa occidental reaccionó guardando silencio. Sus representantes exploraron el pasadizo secreto. En 1956, la organización Gulen fue reasignada al gobierno de la República Federal con el nombre de BND, un cambio gratificante para Gulen. Las organizaciones competidoras quedaron desmanteladas. Pero la contrainteligencia estadounidense seguía vigilando el nuevo servicio. Temían que había un agente doble infiltrado. Las sospechas no tardaron en recaer en un hombre, Heinz Felfe, conocido como Hans Friesen. Desde su incorporación a la organización Gulen en 1951, la trayectoria de Felfe había sido brillante y llegó a ser nombrado jefe de contraespionaje en 1958. Los soviéticos habían impulsado voluntariamente la carrera de Felfe, suministrándole material con el que impresionar a Gulen.
Eso daba la posibilidad al KGB de introducir información que confundiera al otro bando. Así conseguían engañarlos. El trabajo de los servicios secretos no solo consiste en iluminar a su bando, sino también en dejar a oscuras al enemigo. No hay duda de que los soviéticos supieron aprovechar esta oportunidad. En 1961, Felfe fue delatado por un desertor. Su arresto supuso un duro revés para el BND y su jefe Reinhard Gehlen. El daño fue tremendo. Era la primera vez que la organización, o mejor dicho, la BND, como ya se la conocía, tenía que enfrentarse a la traición de uno de sus hombres. Psicológicamente aquello tuvo graves consecuencias. Además, Felfe también reveló muchas fuentes de la BND. Alemania Oriental también creó un servicio secreto. Sus principios fueron modestos, pero se convirtió en un importante organismo. Ninguno de nosotros había recibido formación específica como agente de inteligencia. Algunos tenían experiencia como conspiradores de la resistencia contra el régimen de Hitler, o habían estado en la Guerra Civil Española luchando contra Franco. Yo había sido entrenado en Moscú, más exactamente en Bashkiria, en una escuela de la Tercera Internacional. Me prepararon para la conspiración, no para labores de inteligencia, sino para tareas políticas en la Alemania nazi. Markus Wolf nació en 1923 en Suabia. Su padre era el conocido escritor Friedrich Wolf. En 1934, la familia emigró a la Unión Soviética huyendo de los nazis. Allí, Markus asistió a la escuela de la Tercera Internacional. Desde 1956 estuvo al frente del HVA, el Servicio de Inteligencia Exterior del Ministerio de Seguridad del Estado. Markus Wolf siempre fue un hombre de la Unión Soviética, no un comunista de la Alemania Oriental, ni un seguidor de Ulbricht. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, se creó y desarrolló según las directrices del Servicio Secreto Soviético. Pero los rusos nunca confiaron del todo en su estructura. Consideraban que había pocos hombres en los que pudieran confiar. Markus Wolf era el más valioso de todos. Desde el principio, Markus Wolf estuvo a cargo del Servicio de Inteligencia Exterior y era el secretario del ministro de la Seguridad del Estado, Erich Mielke. Su estrategia era infiltrar agentes en los estratos más altos de la sociedad alemana occidental y tuvo mucho éxito. Gestionaba sus 4.000 agentes en el extranjero con la precisión de un jugador de ajedrez. El BND estaba en una situación complicada si se comparaba con otros servicios de inteligencia occidentales, porque la frontera estaba abierta en una sola dirección. Siempre se podía cruzar del este al oeste. Todos tenían la misma nacionalidad. Los habitantes de Alemania Oriental se convertían automáticamente en ciudadanos de Alemania Occidental. La violencia aumenta en Berlín. El 13 de abril de 1961 se construye el muro de Berlín. Alemania Oriental queda aislada. Quien tratara de escapar ponía en riesgo su vida. Los servicios secretos afrontan una nueva situación. El muro lo aislaba todo, incluso para nosotros. Nos vimos obligados a idear métodos completamente nuevos. Tuvimos que ingeniárnoslas y preparar documentos para poder franquear el muro hacia el oeste. Hacia 1961 el acceso a la República Democrática Alemana no estaba restringido y la inteligencia de Alemania Occidental podía conseguir casi todo lo que quisiera. Tras el levantamiento del muro todo se complicó mucho. Se decía, y era cierto, que la situación legal y política hacía mucho más fácil infiltrar a una persona de la República Democrática Alemana en las instituciones de Alemania Occidental que a la inversa. Las misiones militares occidentales tenían garantizada la libertad de movimiento en la RDA y los servicios secretos se aprovecharon de eso.
No se permitía entrar en los recintos militares restringidos y estaba prohibido grabar o tomar fotografías. Y eso era precisamente lo que querían las agencias de inteligencia. Todo desembocó en una serie de incidentes, en ocasiones fatales. Reculez, 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 vite, 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 reculez, reculez. Démerdez-vous, 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 reculez, reculez, bordel. Reculez, reculez à fond, tout droit, à fond. Encore. Voilà. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht klug. Günther Guillaume sale de la cárcel en Alemania Occidental y vuelve a Alemania Oriental. El jefe de espionaje, Markus Wolf, fue en persona a dar la bienvenida al más eficaz de sus agentes. Günther, willkommen daheim. Danke dir für alles. Wir danken dir, Günther. Erstmal herzlich willkommen. Alles Gute zu Hause. Gut, dass die lange Zeit nun endlich zu Ende ist. La infiltración de Guillaume en la Cancillería de Alemania Occidental, mucho antes de que él mismo fuera nombrado canciller, se produjo sin que nosotros interviniéramos prácticamente en nada. En 1956, Günther Guillaume y su mujer se trasladaron a la República Federal. Regentaban una tienda en Frankfurt hasta que, por órdenes de la Stasi, Günther se unió al Partido Socialdemócrata. Rápidamente fue subiendo peldaños en la jerarquía. Me acuerdo perfectamente de que Markus Wolf me aconsejó que me uniese a alguien que me llevara hasta Bonn. Willy Brandt fue elegido canciller federal en 1969. Su nueva política hacia el bloque del Este llevó a una distensión también con Alemania Oriental. Tras el éxito de Brandt, el espía de Alemania Oriental, Günther Guillaume, se convirtió en su asistente personal en 1972. Nunca existió ningún tipo de convención ni de código de honor entre los espías que les prohibiera vincularse a jefes de Estado o de gobierno. Guillaume fue arrestado en 1974. Brandt asumió la responsabilidad y dimitió. Fue una espectacular operación de espionaje y un objetivo político propio de los alemanes orientales. Hay ciertas cosas que hoy sabemos con absoluta seguridad, como que en conjunto, no como individuos particulares, sino en conjunto, todos nosotros fuimos infrautilizados por el antiguo partido y por los líderes del Estado. Bonn, sede del gobierno de Alemania Occidental. En esta pequeña ciudad, a la orilla del Rin, la táctica de los agentes de Alemania Oriental era acercarse a las secretarias que trabajaban en los despachos del gobierno. Un día de verano de 1968, un joven de la República Federal llamado Franz Becker se las ingenió para presentarse a la secretaria Margaret Hook. Ella trabajaba en la oficina de la Presidencia Federal, pero no consideraba que su puesto fuera tan relevante. En el despacho del presidente no ocurre nada realmente trascendente. Eso creo. El presidente federal es uno de los funcionarios mejor informados del Estado, así que sus secretarias y el resto del personal tenían acceso a información muy valiosa para los demócratas. Yo manejaba muchos documentos. Sabía que algunos de esos documentos eran confidenciales. Y sí, alguna vez hice copias de más. Durante sus 15 años de actividad como espía, más de 1 millar de documentos pasaron por las manos de Margaret Hook, incluidos secretos de Estado. No reconoció o no quiso reconocer la trascendencia de tales documentos. Formaban parte de su trabajo, declaró. Also es gab das sogenannte Romeo-System der DDR.
Alemania Oriental había diseñado lo que llamaban Estrategia Romeo. Los agentes tenían una misión especial: establecer contacto con mujeres mayores y solas, particularmente de los alrededores de Bonn, Bruselas, Luxemburgo o de la sede de la OTAN, y forjar una amistad con ellas, con vistas al matrimonio o al romance. Un sistema como el Romeo solo podía existir en un país dividido, con un idioma, una historia y una cultura comunes. Era mucho más fácil para los espías engatusar a las mujeres. En realidad, empleábamos los mismos métodos que utilizaban los servicios de inteligencia de todo el mundo: incentivos económicos, pago por actividades de espionaje y también las relaciones personales, como los célebres o infames casos Romeo. El término no fue idea nuestra, lo acuñó la prensa. Ni tampoco teníamos academias Romeo en las que los hombres recibieran una formación especial a tal efecto. Sin embargo, es verdad que el método funcionó. Estos métodos Romeo eran propios sobre todo de la HVA, el servicio de espionaje exterior de la RDA. Con el tiempo fueron perfeccionándose, conocían perfectamente las técnicas y sabían cómo conducirse. Para facilitar a Margaret Hook su trabajo como espía, Frank Becker le proporcionó una herramienta muy particular. Se trataba de un pintalabios como otro cualquiera, pero cuando lo girabas se convertía en una cámara. Franz me enseñó cómo se manejaba. Era muy sencillo. Y sí, evidentemente fue un instrumento que utilicé en más de una ocasión. El pintalabios tenía un orificio en la parte inferior, el objetivo. La secretaria colocaba la cámara en posición vertical sobre el documento que deseaba fotografiar. Después giraba la barra hasta oír el clic, señal de que ya había sacado la foto. Al girar la barra en sentido contrario, la película corría y el disparador se cerraba. Una operación dirigida por ordenador en 1985 dio con el nombre de Frank Becker. El sistema lo reconoció como una identidad falsa, pues el verdadero Frank Becker vivía en África. Los datos revelaron un vínculo con Margaret Hook. Comprobamos si Frau Hook y él eran parientes, pero no constaba. Así que recurrimos a los métodos habituales de inteligencia: el seguimiento o, con autorización oficial, la intervención de sus llamadas. Margaret fue desenmascarada y arrestada. El juicio se celebró en Düsseldorf en 1987. Aún hoy, asegura que no era una espía y está convencida de que su sentencia fue excesiva. Ella simplemente hizo unas copias. Me condenaron a 8 años por traición. 8 años. Otras opciones de Alemania Oriental eran los estudiantes de izquierdas. Se trataba principalmente de jóvenes de familias acomodadas, integrados en el sistema establecido. La mayoría eran estudiantes con magníficas perspectivas de ascenso. Llegarían a ocupar puestos relevantes en la administración de la República Federal. Conseguimos captar a muchos chicos de esa generación. Resultaba relativamente fácil acercarse a ellos a través de la política y sobre todo de la ideología. Evidentemente yo estaba muy desencantado con muchas cosas que había visto y oído, y sobre todo a causa de todas las muertes de los soldados estadounidenses en Vietnam, el resurgimiento del fascismo en la República Federal. El modo en que por entonces se desprestigiaba a la otra Alemania, la República Democrática, me parece un error histórico. Eso fue precisamente lo que inspiró mis simpatías hacia ella. Gabriele Gass vivió una infancia feliz en Remscheid, estudió políticas en Aquisgrán y se unió al CDU, el Partido Conservador. Su tesis doctoral se titulaba El papel político de las mujeres en la RDA. Mientras investigaba para este trabajo se enamoró.
Karl-Heinz era un agente de la Stasi y desde entonces su oficial de enlace. En mi opinión, Gabriel es el símbolo de la división de Alemania. Hubo gente que estudiaba en la República Federal Alemana, pero veían las dificultades que había en el otro lado y cambiaba sus ideas políticas. Lo hacían amparándose en lo que ellos consideraban una superioridad moral. Hubo muchos casos. En los años 70, Gabriele Gast solicitó unirse al BND. Sus referencias eran buenas. Pasó todos los controles de seguridad y consiguió el trabajo. Durante 17 años informó a la RDA desde la inteligencia de Alemania Oriental y le resultó increíblemente fácil. Los controles en el BND no eran particularmente peligrosos. Eran siempre iguales, así que no tardé en aprenderme el funcionamiento. En general, solían revisar los maletines que llevaban los hombres y los bolsos de las mujeres. Sin embargo, si una mujer pasaba con un maletín, nunca la obligaban a mostrar su contenido. Su doble vida no supuso un obstáculo para su ascenso, en ninguno de los dos bandos. Nunca hubiera podido filtrarnos toda la información que pasó por sus manos, pero los informes resumidos que nos entregaba nos ahorraron la tarea de crear un departamento de análisis. La información que nos proporcionaba era de primera calidad. Su ruptura con Karl-Heinz no significó la renuncia de Gabriele Gast al espionaje. Quería seguir ayudando a la República Democrática y trabó amistad con el jefe del servicio, Markus Wolf. Los remordimientos por traicionar a sus compañeros solo la atormentaron al principio. Cuando empecé a trabajar aquí, enseguida me hice amiga de mis compañeros y bueno, al principio me resultaba difícil compaginarlo. Tardé un tiempo en concienciarme y en habituarme a que fuese algo rutinario. A partir de entonces dejó de preocuparme. Me dije, bueno, estoy en un lado de las barricadas y ellos están en el otro bando. Y cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo. Siempre sientes desconfianza hacia otro bando. Son el enemigo y trabajas contra ellos. Es algo con lo que tienes que vivir. Debes extraer conclusiones para evitar que haya infiltraciones. Aunque no creo que sea algo que se pueda evitar. Desde luego no en una democracia, pero tampoco en una dictadura. Werner Stiller, por ejemplo, era nuestro hombre y no pudieron evitar que se infiltrase. El teniente Werner Stiller trabajó desde 1972 a 1979 en el Departamento de Ciencia y Tecnología del Servicio de Inteligencia de la HVA. Ofreció sus servicios a la inteligencia occidental alemana, pero pronto la Stasi comenzó a vigilarlo. Nos enteramos de todo a través de la contrainteligencia, la sección 2 del Ministerio de Seguridad del Estado. Tenían bajo vigilancia a una camarera que trabajaba en el Hotel Oberhof, en Turingia. Se sospechaba que la camarera trabajaba para el BND de Alemania Occidental, una sospecha que luego se confirmó. Stiller estableció contacto con esa mujer y comenzaron una relación. Los que trabajaban en el servicio de contrainteligencia estaban enterados de todo y sospecharon que Stiller podía ser un traidor. Ese fue el problema. Werner Stiller consiguió escapar y huyó al bloque occidental. Con un visado falso, atravesó el punto de control de la estación Friedrichstraße hacia Berlín Occidental. Llevaba como equipaje 2 maletines cargados con 20.000 documentos microfilmados. Como consecuencia, más de 50 espías de Alemania Oriental fueron desenmascarados en Alemania y Austria. Werner Stiller fue el gran golpe del BND. Aquellos 2 maletines son algo simbólico en realidad.
Lo que más valoraba la inteligencia de Alemania Occidental era lo que ese hombre guardaba en la cabeza, sus conocimientos sobre las redes de espías y sobre las actividades de espionaje en la zona occidental. En la RDA, Bernhard Stiller fue sentenciado a muerte. Después de sus estancias en Estados Unidos y en Alemania, ahora vive en el anonimato en Budapest. Una persona como él siempre está en peligro. Hay cientos de antiguos miembros de la Stasi que sienten verdadera aversión hacia él. Todavía se amparan en una especie de lealtad a los viejos tiempos. Conservan sus antiguas convicciones y aún creen aquella propaganda, así que perfectamente podrían representar una amenaza para individuos como Stiller. No es la primera vez que alguno de estos desertores es asesinado. Para algunos un héroe, para otros un traidor. La opinión sobre los espías depende del bando en que se milite. Cuartel general de la OTAN en Bruselas. Aquí, un hombre puso en jaque a toda la Alianza para la Defensa Occidental. Conocido como agente Topaz, proporcionó a la RDA documentos de la más alta clasificación de seguridad, los llamados MC-161. MC-161 es una nomenclatura en clave. Se refería a todo lo que la OTAN, o los miembros de la OTAN, sabían acerca de los países que formaban el Pacto de Varsovia y, en especial, de la Unión Soviética. Era un enorme legado clasificado como altísimo secreto. Solo podía leerse en el registro, no podían sacarlo a los despachos. Rainer Rupp se crió en Saarburg, en Alemania Occidental, y estudió económicas en Maguncia. Pretendía convertirse en trabajador de ayuda al desarrollo. Es el clásico ejemplo de estudiante del levantamiento del 68. Empezó a trabajar para la inteligencia de Alemania Oriental, movido por sus convicciones políticas. En 1977 solicitó un puesto en la OTAN y sorprendentemente fue aceptado. En diciembre de 1979, la OTAN decide implantar un nuevo sistema de misiles. Los misiles crucero son indetectables por los radares enemigos. Los nuevos misiles de medio alcance, Pershing II, atacan a sus objetivos con precisión, incluso aunque estén bajo tierra. El conflicto nuclear era viable por primera vez. El plan estratégico de la OTAN, no obstante, no contempla un primer ataque. La inteligencia de Alemania Oriental fue informada de ello por el espía Topaz. Pero Moscú tenía otras fuentes y sus informes eran preocupantes para el director del KGB, Vladimir Kryushov. Era lo único que ocupaba su mente, que la OTAN planeaba un primer ataque nuclear y que podía ser inminente. En otras palabras, que la Tercera Guerra Mundial podía estallar en cualquier momento. Era lógico que reaccionásemos así. Cuando el representante del gobierno estadounidense afirma que no se puede descartar un primer ataque nuclear, entonces, ¿qué se supone que debemos pensar? Lo más normal era suponer que la amenaza nuclear ya estaba presente en las mentes de los estadounidenses, incluido el primer ataque. No podíamos pensar otra cosa. Eso contradecía la información que habíamos recibido de Rainer Rupp directamente desde los cuarteles generales de la OTAN. Y según esa información, el ataque nuclear no entraba en absoluto en los planes de Estados Unidos. ¿Acaso la traición de Rainer Rupp, alias Topaz, evitó otra guerra mundial? Eso opina, según este espía, el exdirector de la CIA para Europa del Este.
Confirmó al HVA y en particular a las fuentes en la OTAN que habían contribuido sustancialmente a la estabilización de la paz. Era una época en la que el mundo estaba en conflicto. Una traición es una traición. Y mucho más grave que traicionar a tu propio país es traicionar a toda una comunidad de estados. No niego que aquello pudiera tener un efecto secundario muy positivo, pero para mí eso tiene muy poco valor. Quizá contribuyera a proporcionar una visión más realista de lo que es la Alianza Atlántica, pero lo cierto es que la traición es la traición, y aquello causó mucho daño, tanto a Alemania como a la Alianza Atlántica. El puente Gliniker, un emblema de la división de Alemania. Fue escenario histórico de un acuerdo político. 4 espías del este son intercambiados por 25 espías del oeste. ¿Era el servicio de inteligencia de Alemania Oriental superior al del bloque occidental? Sí, pero por unos motivos muy concretos. La RDA no tenía límites, no respetaba límites en el plano de la vigilancia ni de la intervención de las llamadas telefónicas. Las líneas telefónicas del bloque occidental estaban pinchadas. La gente interceptaba el correo de sus propios vecinos en cuanto se sospechaba que alguien se apartaba del partido. Se le ponía bajo vigilancia. No podían moverse. Los seguían a todas partes. Son métodos de una dictadura que, en democracia, no pueden aplicarse por suerte. 9 de noviembre de 1989. La caída del muro de Berlín. Enero de 1990. Ciudadanos de la RDA invaden el Ministerio para la Seguridad del Estado. Es el fin de los temidos cuarteles generales de la Stasi. Markus Wolf huye a Moscú. 2 años más tarde, se entrega a las autoridades de Alemania Federal. En 1993, Markus Wolf fue acusado de traición por un tribunal de Düsseldorf. Le condenaron a 6 años de prisión, aplazados por una apelación pendiente. En 1995, el veredicto de Düsseldorf es anulado por el Tribunal Constitucional Federal. En 1991, Gabriele Gass es condenada a 6 años y 9 meses por traición, pero la liberan después de 3 años y medio. Rainer Rupp fue arrestado en 1993 y condenado 1 año después a 12 años de cárcel. Fue liberado en el año 2000. Actué en el marco de una situación política determinada. En las mismas circunstancias, con el mismo pensamiento, volvería a actuar igual, sin duda. No me arrepiento de nada de lo que hice, y en la misma situación volvería a hacer lo propio. Me mantengo firme en mis convicciones.